Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy, estoy súper emocionado de compartir con ustedes un tema que ha estado en boca de todos y que, honestamente, es bastante jugoso. Y es que, tenemos drama. Y mucho drama en el mundo de las celebridades turcas, específicamente, en la vida de Kerem Bürsin, uno de los galanes más queridos y cotizados de la televisión. El título ya les da una idea, ¿verdad? La novia de Kerem arremete contra Hande. Ella estaría desconsolada por lo perdido. Uf. Solo con leerlo, ya sientes el fuego, ¿verdad? Así que, prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en este chisme, analizando cada detalle, desmenuzando cada rumor y, por supuesto, dando mi humilde opinión sobre todo este embrollo. Antes de que empecemos a profundizar, por favor, no olviden suscribirse al canal si son nuevos por aquí. Así no se perderán ni una sola de las últimas noticias del mundo del entretenimiento, especialmente de sus celebridades favoritas. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Me ayudaría muchísimo, créanme, siempre hay algo nuevo y emocionante por descubrir aquí. Ahora sí, pongámonos cómodos porque esto se pone interesante. Para entender bien la situación, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas más brillantes de Turquía, protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Rápidamente, los rumores de romance se hicieron realidad y, para alegría de los fans, confirmaron su relación. Fue un romance de ensueño, lleno de viajes, fotos adorables y mensajes románticos. Parecían la pareja perfecta, la envidia de todos. *** Un romance de ensueño, el auge y la caída de Serkan Bolat y Eda YLDZ, en la vida real ***. Para aquellos que no estén familiarizados con la historia de Kerem y Hande, permítanme hacer un breve repaso de su romance, un cuento de hadas moderno que cautivó a millones de personas en todo el mundo. La serie Love is in the Air, traducida a varios idiomas, nos presentó a Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un arquitecto exitoso, frío y aparentemente insensible, y a Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, una joven soñadora y llena de vida que busca una beca para estudiar en Italia. La trama, llena de enredos, malentendidos y, por supuesto, mucho amor, conquistó a la audiencia. La chispa entre Serkan y Eda, tanto en la pantalla como fuera de ella, era palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo indicaba que había algo más que una simple relación laboral. Los fans, rápidamente, comenzaron a soñar con que esta magia se trasladara a la vida real. Y, para su alegría, sus sueños se hicieron realidad. Kerem y Hande, después de meses de especulaciones, confirmaron su relación. Las redes sociales explotaron. Los fans celebraron esta noticia como si fuera un triunfo personal. Se publicaron fotos de la pareja disfrutando de románticas escapadas, cenas a la luz de las velas y momentos íntimos que demostraban que su amor era genuino. Los medios de comunicación, por supuesto, no se quedaron atrás. Cada movimiento de la pareja era analizado. Cada comentario, cada like, cada foto, era interpretado y juzgado. Kerem y Hande se convirtieron en la pareja del momento, la envidia de todos, el ejemplo perfecto de que los cuentos de hadas sí existen. Viajaron juntos, compartieron momentos especiales con sus familias y amigos, y demostraron que su amor era fuerte y duradero. Sus publicaciones en redes sociales eran una constante declaración de amor, llenas de emojis de corazones, mensajes románticos y promesas de un futuro juntos. Parecían inseparables, dos almas gemelas destinadas a estar juntas para siempre. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no es eterna. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación. La noticia,
por supuesto, causó conmoción entre sus fans. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido poner fin a su relación? Las preguntas comenzaron a inundar las redes sociales y los medios de comunicación. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Hubo rumores de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas que dificultaban la convivencia, de incompatibilidad de personalidades. En fin, las típicas excusas que se suelen utilizar en estos casos. Lo cierto es que, por mucho que se intentara ocultar, la tristeza era evidente en las caras de ambos. Asterisco asterisco el después de la tormenta, nuevos caminos y rumores persistentes asterisco asterisco. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino. Kerem, por un lado, ha continuado con su exitosa carrera, protagonizando proyectos y enamorando a sus fans. Su profesionalismo y dedicación a su trabajo lo han mantenido en la cima, con nuevos proyectos y oportunidades que demuestran su talento y versatilidad. Hande, por otro, también ha mantenido una agenda activa, protagonizando series y películas, y también ha sido vinculada a otros romances. Su belleza, talento y carisma la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía, y su nombre siempre está en boca de todos. La vida, como siempre, continuó su curso. Y, como suele ocurrir en estos casos, el tiempo fue sanando las heridas. Kerem y Hande, con el tiempo, lograron rehacer sus vidas y continuar con sus carreras profesionales. Pero, como sabemos, el pasado siempre está presente, y los rumores y las especulaciones nunca se detienen. Y aquí es donde entra en juego el drama actual. Kerem Bürsin, al parecer, está saliendo con una nueva chica. El nombre de la afortunada es Başak Dizer. Başak es una diseñadora de moda turca, muy conocida en el mundo del espectáculo y, aparentemente, muy cercana a Kerem. Se rumorea que su relación va en serio y que están muy felices juntos. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con Hande? Aquí es donde entra la supuesta arremetida y el desconsuelo. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, han estado especulando sobre cómo Andercel estaría reaccionando a esta nueva relación de Kerem. Se han publicado artículos, comentarios en redes sociales y vídeos que sugieren que Hande no estaría muy contenta con la situación. Se dice que se siente dolida, triste, incluso desconsolada, por lo que considera una pérdida. Algunos medios incluso afirman que Başak Dizer, la actual novia de Kerem, habría hecho comentarios indirectos o indirectas dirigidas a Hande a través de sus redes sociales o entrevistas. Drama. Drama y más drama. Asterisco asterisco el huracán mediático, rumores, especulaciones y verdades a medias asterisco asterisco. La especulación en torno a la reacción de Hande ante la nueva relación de Kerem ha sido intensa. Los medios turcos, conocidos por su afán de generar titulares impactantes, han aprovechado la situación para alimentar el morbo y la curiosidad del público. Los artículos y vídeos que han surgido en las últimas semanas sugieren que Hande no ha tomado bien la noticia. Se habla de tristeza, decepción y hasta de un supuesto desconsuelo por parte de la actriz. Los comentarios en redes sociales, por su parte, han avivado aún más la polémica. Algunos fans se han mostrado comprensivos con Hande, mientras que otros han criticado su supuesta reacción. Lo cierto es que, sin una confirmación oficial de ninguna de las partes involucradas, todo se reduce a rumores y especulaciones. Es fácil crear una narrativa dramática cuando no hay pruebas sólidas que la respalden. Los medios de comunicación, a menudo, exageran o manipulan la información para generar más interés y audiencia. Uno de los puntos más polémicos de la situación es la supuesta arremetida de Başak Dizer, la actual novia de Kerem. Algunos medios afirman que la diseñadora habría hecho comentarios indirectos o indirectas dirigidas a Hande a través de sus redes sociales o entrevistas. Sin embargo, no existen pruebas concretas que respalden esta afirmación.
Es importante recordar que estamos hablando de personas reales, con sentimientos y emociones. Es natural que una ruptura amorosa sea dolorosa, independientemente de quién seas. El hecho de que Ande y Kerem hayan tenido una relación pública y que hayan sido muy queridos por sus fans, hace que la situación sea aún más expuesta, tal vez, más difícil de manejar. La presión mediática es enorme. Los paparazzi están siempre al acecho, las redes sociales son un hervidero de comentarios y las noticias corren como la pólvora. Eso significa que cada movimiento, cada publicación, cada like o dislike, es analizado y juzgado por millones de personas. Imagínense la presión que eso genera. *** análisis detallado, desmintiendo mitos y revelando posibilidades ***. Ahora, desmenucemos este embrollo con un poco más de detalle. Analicemos los diferentes aspectos de la situación y tratemos de discernir la verdad de la ficción. ***1. ¿Es posible que Ande esté sufriendo? Por supuesto que sí. Es completamente normal que una persona sienta tristeza o nostalgia por el final de una relación, especialmente cuando esa relación fue pública y significativa. Ande y Kerem compartieron momentos muy especiales, y es comprensible que la actriz pueda sentirse dolida por la pérdida. Sin embargo, de ahí a afirmar que está desconsolada, hay un abismo. Es probable que Ande esté lidiando con sus propias emociones, pero no tenemos ninguna prueba concreta de que esté sufriendo de una manera extrema. ***2. ¿Es real la supuesta arremetida de Basak Dicer? Es poco probable. Como ya hemos mencionado, no existen pruebas sólidas que respalden esta afirmación. Es muy fácil que los medios de comunicación inventen historias para generar más interés y audiencia. Basak Dicer, como cualquier persona que inicia una relación, seguramente estará feliz y emocionada. Pero no hay motivos para creer que esté interesada en atacar o menospreciar a Ande. ***3. ¿Cómo afrontar la presión? Mediática, ***. Es fundamental que tanto Ande como Kerem mantengan una postura discreta y respetuosa. Evitar declaraciones públicas, no responder a provocaciones y enfocarse en sus trabajos es la mejor manera de lidiar con la presión mediática. Es importante recordar que los rumores y las especulaciones son inevitables en el mundo del espectáculo. No se puede controlar lo que dicen los demás, pero sí se puede controlar la propia reacción. **4. ¿Qué papel juegan los fans? Los fans tienen un papel muy importante en este tipo de situaciones. Es fundamental que sean respetuosos con las personas involucradas y que no contribuyan a la difusión de rumores y especulaciones. En lugar de alimentar el morbo, los fans deberían enfocarse en apoyar a sus ídolos y en disfrutar de sus trabajos. ***. La perspectiva personal, mi opinión sincera ***. Ahora, ¿qué pienso yo sobre todo esto? Sinceramente, creo que es una lástima que se le dé tanta importancia a los rumores y a las especulaciones sobre la vida privada de las celebridades. Creo que lo importante es enfocarnos en su trabajo, en sus proyectos, en su talento, y no tanto en sus romances y separaciones. Obviamente, a todos nos interesa saber un poco sobre la vida de las celebridades, pero no deberíamos perder la perspectiva y olvidar que son seres humanos con sentimientos. También creo que es importante respetar la privacidad de cada uno. Si Ande está pasando por un momento difícil, lo mejor que podemos hacer es darle espacio y no generar más especulaciones ni morbo. Y hablando de Ande, quiero reiterar que siempre la he admirado. Es una actriz talentosa, una mujer hermosa y una persona que parece tener una gran sensibilidad. Le deseo lo mejor, tanto en su vida personal como en su carrera. En cuanto a Kerem, es un hombre que me parece muy atractivo y con mucho talento. Me encanta su trabajo y espero que siga cosechando éxitos.
Y Basak dicer, por lo poco que sé de ella, parece una persona interesante y exitosa en su campo. Le deseo lo mejor en su relación con Kerem. *** Un llamado a la empatía, la humanidad detrás de la fama ***. En general, creo que todos deberíamos ser un poco más empáticos y menos críticos con las personas que están en el ojo público. La vida de las celebridades no es tan glamurosa como parece. Hay mucha presión, mucha exposición y muchas dificultades. Es fácil juzgar y criticar desde la comodidad de nuestros hogares, pero es importante recordar que detrás de cada celebridad hay una persona con sentimientos, miedos y preocupaciones. Así que, en definitiva, la situación es compleja, pero la conclusión es sencilla: no saquemos conclusiones precipitadas, seamos respetuosos y, sobre todo, disfrutemos del talento de estas personas. *** Conclusión, drama, espectáculo y la necesidad de perspectiva ***. En resumen, el drama turco continúa. Los rumores y las especulaciones sobre la vida privada de Kerem Bürsin, Andersel y Basak Dicer seguirán circulando en los medios de comunicación y en las redes sociales. Es el precio de la fama, el precio de ser una celebridad. Lo importante es mantener la perspectiva. No dejarnos llevar por el sensacionalismo. Ser conscientes de que detrás de cada titular, de cada rumor, hay personas reales con sentimientos. Disfrutemos del trabajo de estos talentosos actores, apoyemos sus proyectos, y respetemos su privacidad. No alimentemos el morbo. No contribuyamos a la difusión de rumores falsos. Seamos empáticos y respetuosos. Y recuerden, el mundo del espectáculo es eso, un espectáculo. No todo es lo que parece. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo este asunto? ¿Creen que han de estar realmente desconsolada? ¿Creen que hay alguna arremetida por parte de Basak? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Y recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día increíble. Chao, chao.